Marcos, por el resultado electoral del pasado domingo. El de ayer era un día como en shock para muchos, ¿no? Estuvimos ahí recabando opiniones y repercusiones, y bueno, había muchos que estaban como en el recalculando después de lo sucedido, no porque no fuera una posibilidad que ganara el justicialismo, sino por el margen tan amplio que dejó como resultado una elección que es de provincia, de no cualquier provincia, porque sabemos el peso específico que tiene en el padrón de toda la Argentina, esa provincia de Buenos Aires, pero porque el propio gobierno nacional se encargó de nacionalizar esa elección. Sí, las repercusiones de esas elecciones obviamente tienen un impacto para todos los argentinos. Cerca de 8 millones de bonaerenses fueron a votar el último domingo. Pero bueno, hacemos esa lectura y pedimos obviamente la posibilidad de ayudarnos a interpretar lo que ha ocurrido allí dentro de ese mundo político que es tan apasionante, ¿no? Desde Consultora Acierto, Maximiliano Aguiar nos atiende a esta hora, charlamos con él. Aquí Gustavo, Marcela en 1020. ¿Cómo estás, Maxi? Hola, ¿qué tal Marcela, Gustavo? ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien, muy bien. Me alegro. ¿Qué es lo primero que debemos leer después de conocidos esos resultados? Bueno, esto ha sido claramente una derrota fuerte para el gobierno de Javier Milei. Una derrota fuerte y creo que evitable en su dimensión, no en su resultado. Porque lo cierto es que vos bien decías, arrancando este bloque, que esta es una elección provincial, de provincia de Buenos Aires, que es 38% de padrón, estamos hablando de la provincia por lejos más grande del país. Sin embargo, una elección de cargos provinciales y municipales, ¿bien? Cuya nacionalización fue básicamente por una decisión del propio Milei. Hay que recordar que Axel Kicillof, tiempo atrás, toma la decisión de provincializar la elección separándola de la elección nacional. Bien, eso fue muy polémico dentro de su fuerza política, de hecho lo llevó a un enfrentamiento con la propia Cristina Fernández, que dijo que no era conveniente hacerlo, y sin embargo Kicillof lo hizo para separar el debate respecto de las cuestiones bonaerenses respecto de las cuestiones argentinas. Quien decide nacionalizarlo es el propio Milei, a partir de una serie de acciones y de su propia participación en esa elección. Participación que por otra parte no tuvo en otros comicios similares durante el año, exponiéndose a que la cobertura de esa elección tuviese más que ver con lo que sucede a nivel nacional que con lo que sucede a nivel provincial. Creo que eso fue, y la lectura que uno puede hacer de esta obra, que claramente la estrategia del mileísmo fue una estrategia enormemente errada, que lo ha llevado, por otra parte, a sufrir la octava derrota en 10 elecciones. La Libertad Avanza solo ganó 2 elecciones, una en Ciudad de Buenos Aires, que esa sí fue enormemente visible justamente por las características que tiene Ciudad de Buenos Aires, y la otra yendo detrás de un gobernador desde el Chaco, donde obtuvo un muy buen resultado, pero era furgón de cola de una alianza. En todo el resto de las elecciones, la Libertad Avanza ha sacado resultados más que magros, y como digo, corriendo la elección del Chaco, la elección donde obtuvo un mayor porcentaje de votos es paradójicamente la de provincia de Buenos Aires. Bien, donde obtiene un 34%, en Ciudad de Buenos Aires gana con 30%. Bien, y sin embargo esto es leído como una derrota que lo lleva al gobierno a recalcular su posicionamiento de cara a las elecciones que sí le importan al gobierno en términos de gobernabilidad, que son las de octubre, porque esas sí son a diputados y senadores nacionales y pueden modificar claramente el equilibrio de poderes en la Argentina. Maxi, sin mirar las políticas aplicadas o las formas de las políticas aplicadas por el gobierno de Javier Milei, mirando en la campaña, en la estrategia política que utilizaron para afrontar esta campaña, has marcado que fue errada la estrategia. ¿Qué puntos viste que fueron errados? Bueno, ellos, en principio en provincia, pues te puedo hablar en general y después Sí. en particular en provincia de Sí. Buenos Aires. Ellos han establecido una política de construcción de alianzas muy restrictiva. ¿Qué significa esto? Cuando uno asume, el concepto de representación es muy importante. Entonces, básicamente lo que debe intentar quien asume es ampliar su base de sustentación política.
generar un proceso donde se represente cada vez a más sectores. ¿Para qué? Para fortalecerse en el poder. Y si uno mira lo que está sucediendo en muchas provincias con gobiernos nuevos, ve que hay intentos de ampliar esa base de sustentación, sumando dirigentes, sumando sectores, sumando instituciones, etcétera. Milei en general, la Libertad Avanza en general, ha establecido un esquema enormemente restrictivo donde la Libertad Avanza o lidera o va sola. Bien, ese ha sido la máxima en casi todos los lugares donde se ha presentado, y solo le ha ido bien donde no ha hecho eso. Digo, poniendo nuevamente de costado Ciudad de Buenos Aires, que ha sido un caso muy particular, con el dedo, donde fue en conjunto y como furgón de cola, es la única victoria que se puede, digamos, establecer de la Libertad Avanza. Lo cierto es que el ir solo confiando en la marca morada, digamos, la marca de la Libertad Avanza, se ha revelado como una estrategia insuficiente, teniendo la Libertad Avanza carencia en términos de construcción territorial. A eso me refiero en términos generales. Y en términos particulares de la provincia de Buenos Aires, creo que sobreestimó sus posibilidades y eso lo llevó a jugar una épica que esta elección no tenía. Porque a Kicillof tampoco había pretendido generar una épica nacional detrás de esta elección. Esa épica la genera Milei y termina convirtiéndose en un boomerang. Milei, para sorpresa de unos cuantos, porque de él no siempre se espera la moderación, tuvo el domingo un discurso en el que asumió la derrota, reconoció que habían perdido esa elección. ¿Puedo hacerte un paréntesis ahí? Sí. Porque Milei no asumió la derrota. A ver, Maxi, si nos ayudas a esto. Milei dijo, tenemos que aceptar la derrota. ¿Es lo mismo aceptar que asumir? Y me metí en la pregunta que estaba haciendo Marcela. En principio, lo que pasa con Milei es lo siguiente: uno acepta que perdió, digamos, no pone en cuestión los resultados, cosa que en la previa sí decía que podría suceder. Esto es estos tipos de términos que había utilizado en la previa, no los utiliza, con lo cual asume que el resultado es un resultado adverso porque la gente fue y votó en contra, pero lo que no hace es analizar la dimensión de representación de esto. Esto es, ¿qué es lo que la gente votó y en contra de qué la gente votó? Porque si tras eso él dice, y Toto Caputo además de esto dice, vamos a repensar muchas cosas, pero todo va a seguir igual en términos del proyecto económico, claramente está dejando afuera, está suponiendo que la ciudadanía no votó en contra de eso, o está diciendo, yo no voy a cambiar. Y esto me hace acordar alguna derrota en algún momento, o cuando Macri asume la derrota con Alberto Fernández, que dice que el error que habían cometido era no ir más rápido. No sé si recuerdan esa frase. Claro que sí. Lo que está diciendo Milei es lo mismo. Por eso, a eso no apuntaba un ápice. A eso apuntaba mi pregunta, porque él dice, efectivamente, hemos sufrido una derrota, e inmediatamente ratifica el rumbo económico de lo político y de las relaciones que se deben generar en la política. No dice nada y no parece estar dispuesto a hacer nada, pese que ahora se está diciendo que va a volver a convocar a los gobernadores con los que se encargó de romper filas, y que ya fueron en algún momento cuando los convocó para su pacto de mayo, que después no se tradujo prácticamente en nada. ¿Hasta qué punto los gobernadores querrán ahora volver a sentarse a conversar con él? Un Kicillof que le está diciendo, mire, llámeme que yo voy, pero es como decir, entérate que aquí tienen que cambiar algunas cosas. Ha habido un componente, digamos, de la construcción política de Milei en esta etapa, que nos podría resultar hasta familiar, que es la soberbia. Bien, ha sido soberbio en el modo de construcción política. ¿Por qué? Porque básicamente en la política, cuando te va bien y las variables se alinean, parece que uno es campeón de todos los campeonatos. Y lo cierto es que si hay una cosa que sucede en la política en la Argentina es que es dinámica y que va modificándose eso. Entonces, ¿qué pasa? A esa primera convocatoria, que vos bien decís, a los gobernadores, fue una convocatoria que terminó siendo medianamente vacía, ¿no? Después ha ido pidiendo a todos los gobernadores, no peronistas por supuesto, pruebas de amor que implicaban ceder candidaturas, ceder un montón de cosas, para los cuales a los gobernadores también los habían votado. Digo, no es que la gente votó presidente y no votó gobernador.
tienen tanta representación uno como otros en distintos niveles. En ese contexto fue que se fueron rompiendo, pero no solo rompió hacia afuera, rompió hacia adentro. Recordemos, por ejemplo, 2 o 3 personajes, por ahí algunos más conocidos que otros. Ramiro Marra. Ramiro Marra Sí. estuvo en la constitución del espacio. Ramiro Marra hoy no está. En su momento Carlos Maslatón estuvo en la constitución del espacio. Después no estuvo más. Ujú. La relación entre Lemoyne y Paganos, un bloque que se resquebraja. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? No solamente no amplió su base de sustentación, sino que ha afectado a sus núcleos y lo ha ido achicando a ese segmento, al núcleo duro que él tuvo históricamente. Eso en algún momento te puede pasar factura. Y creo que es lo que le está sucediendo. Y creo que todavía no termina de entender la necesidad de relanzar su gobierno, básicamente por un problema de timing. Yo ayer comentaba, y que es lo más fuerte que ha sucedido en esta elección, digo que ha quedado eclipsado por provincia de Buenos Aires, pero no debemos olvidar que en 9 de 10 elecciones ganó el oficialismo local, el oficialismo provincial. Hubo 10, ganaron 9 de esas. Eso es un indicador de que la construcción política de Milei no era la adecuada. ¿Cuándo debió haber leído esto? ¿Por el cachetadón de provincia de Buenos Aires? Y no, bastante antes, Claro. porque estas elecciones se dieron en abril, en mayo, etcétera. Y en ese momento todavía no pasaba algo que ya sucedió y que lo limita. Es que todavía no se definían las listas para las elecciones de octubre. Entonces, si ellos hubiesen entendido los mensajes de las urnas, de la fuerza de los provincialismos, de los gobiernos provinciales, etcétera, yo creo que debió haber armado una lista abriendo con mayor consenso. Se ha dado cuenta ahora ya no puede modificar eso, con lo cual todas las modificaciones y relanzamientos serán comunicacionales, serán de políticas públicas, pero ya no serán de armado de escenario electoral, porque ya está. Maxi, bueno, estamos hablando del derrotado. ¿Y qué genera esta elección para el gobernador de Buenos Aires, para Axel Kicillof? ¿Qué es esto? A ver, saca pecho y le dice al peronismo, acá estoy, soy yo. Es una enorme victoria política para Kicillof, tanto hacia afuera como hacia adentro. Hacia afuera porque en la provincia más grande del país, digamos, obtiene una victoria holgada. Digo, 14 puntos es muchísimo en términos de ventaja. Obtiene una victoria holgada. Eso es hacia afuera. Hacia adentro, valida una estrategia electoral que era resistida nada menos que por su principal mentora histórica, que es Cristina Fernández de Kirchner. Con lo cual, tiene una victoria al interior sobre ella, sobre Sergio Massa, que estuvo ahí en el búnker, pero habrán visto que estaba en un lugar lateral, sobre muchas figuras históricas del justicialismo que pensaban lo opuesto de Kicillof. Creo que en ese sentido lo posiciona. Él, creo que de manera inteligente, no genera como una especie de lanzamiento, tira algunas sutilezas, como decir, este es un triunfo de los bonaerenses para los argentinos. La única sutileza en términos de alguna aspiración presidencial que obviamente tiene, digo, no se apresuró en los tiempos a hacer esa lectura política, pero claramente uno puede empezar a mirarlo como una alternativa clara de renovación dentro del justicialismo. Él políticamente Esto correcto empieza, pero le ya manda tiene... su saludo a Cristina, la menciona ahí brevemente en el discurso, digo, lo cortés no quita lo valiente. Exactamente, y Cristina, por supuesto, con su audio, también participa de ese festejo, poniéndolo en el mismo nivel de otros ganadores políticos, entre los que nombra Máximo. Digo, como sutileza de una cuestión que muestra que lejos está de haberse resuelto esa interna fuerte que tiene el peronismo y que suele tener el peronismo cuando está en el poder. A nivel nacional, digo, ¿no? Lo último, y agradecerte tu momento. ¿Crees que otras provincias se enganchan de esta victoria del peronismo en provincia de Buenos Aires? Digo, otros partidos provinciales del justicialismo o jurisdicciones del justicialismo, ¿les viene bien esto? ¿Es una bocanada de aire fresco, como se dice? Le sirve en términos anímicos, te diré. Pero lo cierto es que el mensaje de las, por eso te digo, metiendo todas las elecciones que hubo hasta ahora, todas las elecciones provinciales, que son las 10,
el mensaje no ha sido un mensaje de se viene el peronismo. ¿Bien? ¿Qué pasó? Hay dos elecciones muy potentes en las cuales, vamos a pensar, Santa Fe. ¿Bien? En Santa Fe sacó 15 puntos el peronismo, 15. El Frente Justicialista en San Luis sacó 22. ¿Bien? Después el Frente Justicialista en Salta sacó 7. Me explico, en cada uno de los lugares uno sacó 10 en Jujuy. ¿Bien? Entonces, a excepción de Formosa, donde obtiene un triunfo resonante Infran con 67 puntos, pero Formosa es un caso muy particular, y en provincia de Buenos Aires no puede mostrar una enorme cantidad de triunfos. Formosa y provincia de Buenos Aires han sido los más resonantes que ha obtenido. En el resto no le ha ido bien, y lo que sí ha sucedido en casi todos lados es que han ganado los oficialismos provinciales con buena imagen. Esto fue, nosotros como la estructura comunicacional de la Argentina, radial y centrífuga, cuando ganó Ciudad de Buenos Aires la Libertad Avanza, parecía que se venía la ola morada. Ahora que gana Provincia de Buenos Aires el PJ, parece que se viene la ola celeste. Pero lo cierto es que unas y otras tienen más que ver con la visibilidad de esos distritos que con una tendencia que se pueda ver como nacional. Digo, nuevamente, como digo, 9 de 10 ocasiones ganaron los oficialismos provinciales. Así llegamos, porque esta es la última, así llegamos a la elección de octubre, y veremos si esos oficialismos provinciales son capaces de provincializar esas elecciones, o si la Libertad Avanza y el Frente Oficialista, digamos, el peronismo, logran nacionalizarla y polarizarla. Creo que eso es lo que está en cuestión ahora. Yo no veo que más allá del anímico de corto plazo esto pueda tener un impacto grande, como no lo tuvo el triunfo de la Libertad Avanza en Ciudad de Buenos Aires. Bueno, y en aquel momento seguramente volveremos a conversar y seguiremos analizando. Maxi, muchas gracias por este tiempo. Gracias. Siempre es un gusto conversar con ustedes. Hasta luego.